Así dice Yahvé, que guardó la misericordia en millares, que suelto la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo absolveré al malvado, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 de la tarde estaremos aquí intentando hacerles llegar hasta donde quiera que nos escuchen conocimientos sobre temas que se hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Aquí al planeta no hemos venido a sufrir, sino a todo lo contrario. Es la hora del despertar. Pues sean muy bienvenidos y agradecemos a José Reyes su labor en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Y hoy hablaremos de un tema bastante interesante y además con una persona que es amigo del programa, Raúl Durán, a quien saludamos. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, Raúl. Hola Inés y audiencia, y muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Que ya hacía tiempo que no te veíamos, te vamos a tener que poner en plantilla. Quien nos habla es Raúl Durán, que a mí me encanta llamarle el hombre del Renacimiento, porque es una persona que es, bueno, que toca todos los palos, que diríamos en nuestra tierra. Es creador de la metodología ARD y tiene una escuela de autoconocimiento. Hablaremos también de su página web y de todas las cosas que este hombre aporta a la humanidad, a la nueva humanidad que se está construyendo, ¿no? Yo creo que es uno de los guías de esta nueva humanidad, como decíamos. Y vamos a hablar de un tema hoy que hace relación en el Éxodo y en muchas partes de la Biblia, de la Torá, hace mención a esto de los hijos, que serán hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es el transgeneracional, Raúl? ¿A qué nos enfrentamos cuando decimos esto? Bueno, el transgeneracional es entendido dentro de las escuelas de psicología y de psicoterapia como la relación existente causa-efecto entre los actos realizados por los ancestros cuyos efectos son sufridos por los hijos o por los nietos o por los descendientes. Básicamente es esto. Tú hacías referencia a un versículo del Éxodo que se corresponde con el tercer mandamiento de los llamados 10 mandamientos, ¿no? Donde dice que los pecados de los padres serán respondidos por los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Bien, de lo que se está hablando en realidad es de hacernos entender con una conciencia que va más allá de lo personal, es una conciencia transpersonal que va más allá de la propia generación, es transgeneracional, que en realidad el árbol genealógico, como a mí me gusta definirlo, es un solo ser extendido en el espacio y en el tiempo. Y si lo vemos con ese punto de vista, desde esa perspectiva, nos damos cuenta que en realidad no estamos hablando únicamente de individuos que forman una familia, un árbol genealógico con sus conciencias individuales, sino que a su vez estamos hablando de un trabajo de equipo. De la misma manera que cuando hacemos una carrera de obstáculos o de relevos, ¿no? Tú sabes, las carreras esas de relevos donde tienen que ir todo el equipo dando vueltas a la pista y le pasan el testigo al otro para que continúe la carrera. Esto es un poco parecido, salvando la distancia, en donde estamos en una rueda de reencarnaciones. Las reencarnaciones tienen mucho que ver con el transgeneracional, ahora lo veremos, donde los mismos conjuntos de almas siempre se encarnan dentro del mismo transgeneracional, de la misma familia. Así enseña la Cábala. ¿Y qué quiere decir Y que llegan hasta la tercera o cuarta generación? ¿Quiere esto decir que una vez que pase desde que se produce el hecho hasta que pasan 4 generaciones, se termina? no. Lo No. que quiere decir, lo que quiere decir es que las consecuencias de los actos cometidos por una persona de una generación X, vamos a ponerme yo, por ejemplo, yo cometo un acto que genera tikkun, es decir, que genera karma, que genera consecuencias que han de ser resueltas. Porque el transgeneracional no puede entenderse sin el concepto de tikkun. Ahora, si quieres, tocamos esto. Por favor. Pues lo que quiere decir es que el acto que yo genere, por ejemplo, si yo he cometido algún cortocircuito, por ejemplo, yo he robado,
las consecuencias de ese acto van a tener que ser reparadas hasta la tercera o la cuarta generación de mi propia genealogía. Por ejemplo, puedo tener un nieto que sea policía para reparar el hecho de que el abuelo fue ladrón. ¿Me explico? Pero, ¿y si no se O repara puedo tener... antes de la cuarta generación? ¿Qué ocurre? ¿Continúan más generaciones? Si el nieto no toma conciencia de que él está haciendo una reparación o, por ejemplo, el nieto también es ladrón porque repite la conducta del abuelo, entonces esa generación del nieto que repite y no es consciente se toma como la primera y la cuenta vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Perfecto. Vuelve a empezar. Y por eso se llama la rueda de las reencarnaciones. En hebreo, Sha'ar Gilgulim, la famosa obra de Isaac Luria, ¿no? De las reencarnaciones. ¿Y cómo se articula todo esto, Raúl? ¿Hay un esquema, hay un sistema? ¿Cómo se puede articular? A ver, yo lo empecé a trabajar ya hace muchos años y empecé a investigar de muchas fuentes distintas. Por ejemplo, yo allá por el año 2009 tomé conciencia de que existía una conciencia, valga la redundancia, que no era la conciencia solamente individual, sino que era una conciencia de grupo. Esto ya era un tema muy estudiado por Carl Gustav Jung y por otros psicólogos transpersonales, etcétera. Pero para mí, a mí lo que me dio, digamos, el punto de entendimiento de partida fue toda la investigación de Alejandro Jodorowsky. Cuando yo empecé a estudiar todo lo que Alejandro Jodorowsky había trabajado con el árbol genealógico, para mí se me hizo mucho más claro el esquema al que tú te estás refiriendo de cómo encajar esto y cómo tratar esto. Y luego después ya tomé conciencia de toda la escuela de la psicología sistémica o de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, donde también me formé. Y bueno, fui, digamos, viendo formaciones que me ayudaran a completar mi investigación. Pero para mí, ¿sabes qué fue lo más importante de todo? La práctica profesional. Es decir, cuando yo ya empecé a ver personas en consulta y ya a día de hoy ya son miles, pues te das cuenta de que las mismas dinámicas que plantea la Torá, que tú hiciste referencia recién al inicio del programa, pues son las leyes del manual de instrucciones del hombre. O sea, te está explicando cuáles son las leyes de causa y efecto. Y te lo está explicando la Torá, no solamente la Torá, sino, por ejemplo, en el profeta Jeremías, ¿no? Dice, los padres comieron uvas verdes y a los hijos les chirriaron los dientes. Eso lo dice Jeremías. ¿Qué quiere decir? Que el padre come uvas verdes, pero el efecto de comer uvas verdes, que es que te chirríen los dientes, lo sufre el hijo. Sí, porque o, por ejemplo... Sí, dime. Hay familias... No, que te decía... Es curioso que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo así como muy femenino. La madre queda embarazada a los 16 años, la hija queda a los 16 años, la nieta a los 16 años, la bisnieta a los 16. Es como una repetición continuada del mismo hecho. ¿Cuál es la intención de Así eso? es. La intención de la repetición es que tomes conciencia. Es que alguien de aquellos individuos del árbol genealógico que sufren esa repetición, que uno de ellos en un momento dado diga, bueno, aquí hay una repetición, ¿no? Que se dé cuenta primero. ¿Qué significará? ¿Qué me quiere decir? Y entonces empieza a indagar y a hacerse las preguntas correctas. En este mundo estamos sobre todo para hacernos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas solamente son aquellas que nos llevan a cuestionarnos el porqué de los eventos que tenemos en nuestra vida diaria. Esa sería la respuesta, ¿no? Y cuando una persona toma conciencia de eso y dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puede hacer? O sea, porque, por ejemplo, alguien se da cuenta que en sus generaciones anteriores ha pasado este mismo ejemplo. Alguien que queda embarazada a los 16, se repite, se repite, se repite. Primero, ¿para qué sirve eso? O sea, ¿para qué el clan familiar hace ese mismo hecho siempre? Y luego, ¿cómo puede solucionarlo? Sí, el clan familiar o el árbol genealógico es un solo ser, es una sola conciencia. De la misma manera que tú tienes un árbol, por ejemplo, ves un árbol físico y ves que el árbol físico es un ser en sí mismo, aunque tiene ramas, tiene hojas, tiene raíces, alberga otras vidas, pero como ser es un ser en sí mismo, eso es una sola conciencia. De la misma manera, el árbol familiar tiene un propósito. El propósito es ir más allá, cuantas más generaciones pueda mejor. Prolongar su existencia para prolongar su experiencia. Aquí está la clave. Porque no es vivir por vivir, es vivir para experimentar. Porque somos criaturas divinas,
fuimos creadas a imagen y semejanza del Creador, quiere decir que nosotros tenemos la prerrogativa de experimentar. ¿Y cómo se experimenta? Se experimenta realmente tomando control de tu experiencia. Tomando control de tu experiencia es el ejercicio de la máxima prerrogativa del ser humano, que es el libre albedrío. En el árbol familiar se van a producir repeticiones continuas de un mismo hecho hasta que alguien tome conciencia, y en esa toma de conciencia, escarbando más y más, se dé cuenta de que realmente puede llegar a tomar el control de su realidad. Ese es el objetivo final. Se elige a la persona que va, ¿cómo se elige, mejor dicho, a la persona que va a tomar esa conciencia? Hay Se, una auto, se autoelige. se autoelige. ¿Tú has visto Claro, ¿tú has visto la película Matrix? Sí, claro. Bueno, pues en Matrix te lo está enseñando. Es decir, Neo, en principio, no entiende muy bien por qué le pasa a él todo aquello. Pero luego, cuando va a ver al oráculo, en la famosa visita al oráculo, el oráculo se lo dice. Y le dice, no, no, es que tú elegiste venir aquí. Tú fuiste quien... Es más, le dice, tú fuiste quien te pusiste tus propios límites para encarnarte aquí, para venir aquí. O sea, Dice, para entender por qué lo hiciste, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo te das cuenta que tú eres la persona que le toca reparar ese error en la familia? El primer síntoma es que eres la oveja negra. Eres el bicho Bueno, raro. bueno. Ese es el primer síntoma. El más evidente, el más palpable. Siempre has sido una persona diferente, tú siempre te has sentido una persona diferente, pero llegado un momento dado en el que tienes experiencias duras que te hacen enfrentar la realidad, como para hacerte preguntas serias sobre ti mismo y sobre tu realidad, estoy hablando de cosas serias como una enfermedad, como que te echen del trabajo, como algo que alguien puede vivir como un conflicto, ¿no? Vivirlo de manera conflictiva. Entonces te empiezas a hacer las preguntas correctas porque, entre otras cosas, no te queda otra. Y cuando no te queda otra, entonces te enfrentas a una realidad mucho mayor en la que te das cuenta que no hay límite. Y cuando empiezas a tomar conciencia de aquello, pues te das cuenta de que estás abriendo un camino, que es lo que en la famosa historia del Mago de Oz, ¿no? Sigue el camino de baldosas amarillas, ¿no? Que te lleva, o en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo que le dice, vamos hasta la madriguera del conejo, ¿no? Y la madriguera del conejo tiene tela marinera, porque estamos entrando en la mente del programador de esta realidad. Y una vez que alguien se da cuenta de que es la oveja negra y se da cuenta del hecho, vamos a volver al hecho del embarazo a los 16 para hacerlo más fácil. Sí, ¿Qué sí. puede hacer? O sea, esa persona, ¿qué medidas puede tomar? ¿Cómo puede romper esa repetición? Es muy interesante porque me pones un ejemplo muy concreto que ya me inspira también una respuesta más o menos concreta, ¿no? Fíjate, si hay una repetición tan clara de que la abuela se quedó embarazada a los 16, la madre a los 16, la hija a los 16, y si no hacemos nada, pues también lo será la nieta y la bisnieta. Entonces, la persona de esta generación que ya tomó conciencia de este hecho, se va a poner a preguntarse cosas y se va a dar cuenta de esa repetición que ya ha captado su atención como un hecho, en fin, un hecho curioso, en principio, y va a ponerse a preguntar y a escarbar. Y entonces probablemente va a acudir a un terapeuta o a alguien que sabe algo de transgeneracional. Y van a estudiar el árbol genealógico. Y le va a pedir datos de su árbol. Y en esos datos de su árbol que la propia persona va a recolectar, ya en la propia labor de recolección de datos, la persona ya va a tomar conciencia de un montón de cosas. Es decir, va a actualizar su propia conciencia, va a elevarla en una forma de hablar, ¿no? Y cuando vaya a la historia donde se originó el primer embarazo a los 16 años, se va a dar cuenta de que la chica, que será su abuela o su bisabuela, que quedó la primera vez de todas embarazada con 16 años, la primera de estas repeticiones, se dará cuenta de que ese asunto no está resuelto y por eso es que se repite. ¿Qué es lo que no está resuelto? Será una emoción no digerida, no liquidada en relación a ese embarazo. Y habrá que buscar en la historia. Si es que la chica se quedó embarazada porque trabajaba, yo qué sé, limpiando en una casa y el señorito pues la dejó embarazada y aquel embarazo fue oculto. Si es que la chica que se quedó embarazada, pues se quedó embarazada de su amigo de toda la vida del pueblo, pero como era pobre y ella era rica, no permitieron que se casaran y ahí hay una emoción de pena. Ves tú, la casuística ya ahí es tremenda, es decir, hay que buscar el dolor. ¿Cuál fue el dolor original?
Ahí podemos encontrar primero una vergüenza social, cultural, de quedarse embarazada tan joven. La disyuntiva de a ver si aborto, si no aborto, también puede ser una problemática que viviera esa abuela. El amor imposible con el padre auténtico del hijo, o por el contrario, de que a consecuencia del embarazo la obligaran a casarse. Y ahí tenemos otro dolor distinto. ¿Ves tú? La casuística es muy amplia. Entonces, cuando la persona toma conciencia de esto y entiende la historia de verdad de la abuela, se desata ya el programa, se desata el nudo y entonces pierde fuerza el programa, porque ya ha sido visto y entendido. Y ahora hay que ayudar a ese ancestro, mejor dicho, a esa memoria ancestral de ese dolor emocional que vive en la persona de la generación actual, en la nieta, hay que ayudar a que liquide esa emoción. Y en ese proceso es el proceso en el que nosotros, por ejemplo, desde mi escuela y desde mi consulta ayudamos, ¿no? O sea que ese sería el sentido. Para contactar contigo, aprovechamos. La página web tuya es... La página web es arquetiposraulduran.com. Muy bien, por si alguien quiere tener la consulta. Pero mira, nosotros antes de hacer los programas tenemos un chat donde mencionamos el tema y la gente nos hace preguntas. Me gustaría que pudiéramos contestar al mayor número posible. Encantado. ¿Qué hacer cuando, una de las preguntas es, cuando no tienes manera de acceder al conocimiento del problema? Ejemplo, no tengo manera de saber qué le pasó a mi bisabuela o a mi tatarabuela. Es una pregunta excelente, que me la hacen muchas veces además. Y la respuesta es la siguiente. Si tú no tienes acceso a la historia de tu bisabuela o a la historia de tu abuelo o a la historia de los ancestros de los que tú crees que traes causa en la problemática actual, no importa, porque hay una cosa que se llama el principio holográfico. El principio holográfico nos enseña que tú, como ser, ya aportas toda la información de toda tu genealogía. Ya la aportas. Entonces, ahí tienes varias maneras de acceder. Una de ellas es por hipnosis ericksoniana. Hipnosis ericksoniana no es una hipnosis que pierde el conocimiento, sino una relajación profunda en la que tú, digamos, acompañada por un especialista, obviamente, pues tomas el papel de esa abuela, ¿no? Y la abuela habla a través tuya. Luego tienes la opción... Como memoria Sí, sí. de... Totalmente, memoria celular, vamos, memoria ancestral. Luego después tienes la opción de, por ejemplo, si estás casada o tienes pareja, tienes la opción siempre de ver el árbol familiar de tu pareja, porque siempre va a ser un árbol espejo de tu propio árbol. De tal manera que si no tienes información de tu árbol, ya está en el árbol de tu pareja. Qué interesante eso, ¿eh? Claro, responde al principio de espejo de la realidad. Otro recurso, si no tienes pareja, ni tienes acceso a tu información, ni haces hipnosis, pues tienes la opción también de, si tienes hermanos, mirar qué ocurre en la familia de cada uno de tus hermanos, que son expresiones de las mismas memorias. ¿Cuál de tus hermanos está casado? Y de esos, pues, por ejemplo, ¿cuál de ellos tiene una historia relacionada con el conflicto que tú estás investigando? O sea, que hay Y posibles si no tienes... espejos familiares donde puedes verte. Aunque si Claro, porque el árbol... eso... Claro, porque el árbol genealógico es una estructura holográfico, pero también es fractal. Es decir, que cada fracción lleva toda la información del todo también. Todo. Y hombre, en algunos miembros del árbol será para ti más fácil verlo que para otros, ¿no? Y luego, por último, tienes la opción que yo siempre recomiendo de que puedes investigar cada una de las áreas de tu vida independientes. Por ejemplo, tú en el trabajo, tú en el grupo de amigos, y en esa área independiente de tu vida vas a ver reflejos de esa programación también. Por ejemplo, en el trabajo tienes el jefe, que es como el padre simbólico. O tienes un empleado, compañero o compañera tuya, que un poco que es el que hace de protector, protectora. Esa sería la madre simbólica. Y así. Sí, pensando de manera simbólica, pensando de manera holográfica y fractal, la información está a tu disposición siempre. Es cambiar la forma de verlo. Nos preguntan también qué cosas pueden significar un problema en la familia, qué cosas ocultan la familia. Uy, De ahí todo. hay un catálogo muy amplio, pero vamos, te diré, como decía Lacan, y como decía también Angelique Schutzenberger, que es una de las grandes psiquiatras que investigó el transgeneracional, que los secretos fundamentales del árbol familiar se reducen en dos categorías. El 90% son sexuales y el 10% son de herencia o económicos.
Así que la verdad que está bastante fácil, Sí, los sí, secretos. O sea para que... contar. mm. ¿Qué tienes que ver en el árbol genealógico? ¿Cómo se hace un árbol genealógico? Bueno, ¿te refieres a nivel técnico? O sea, ¿se refiere a la pregunta cómo escribirlo, cómo dibujarlo? No lo Es sé, un poco... imagino que la he recogido del chat e imagino que es cómo se hace, cómo se Mm, construye el mm. árbol genealógico. Y además también pregunta Bueno, qué tienes que ver, o sea, como que en qué te tienes que fijar al hacerlo. vale. Bien, lo primero que tiene que hacer la persona es un poquito de labor de investigación. A mí me gusta montar el árbol con varios ingredientes, con varios componentes. Los nombres, las fechas de nacimiento y de muerte de todos los miembros y las historias. Las historias son muy importantes. Claro, ahí está la Eh, clave, ¿no? si tienes acceso a ellas, obviamente. Si no tienes acceso, ya hemos dicho la receta, ¿no? Anteriormente. Pero si tienes las historias, a la vez que vas montando el árbol, haces las historias. Fíjate que yo dentro de mi escuela, y esto es un ejercicio al que tienen acceso todas las personas que asisten a mis consultas de Kabbalah grupales cada 2 viernes como recurso gratuito, que se lo pueden descargar, que lo pueden practicar, Que sepa que está en la está página de arquetipos Raúl Durán. Está en la página de Arquetipo Raúl Durán y cada 2 viernes tengo consulta grupal. Y en esa consulta grupal yo veo 2 casos en directo. Pero a todo el que asiste a la consulta grupal, aunque sea de oyente o de consultante, todo el que asiste tiene derecho a todo un espacio de recursos de mi escuela gratuito, al que yo llamo el entorno terapéutico, con un montón de herramientas terapéuticas gratuitas. Y una de esas herramientas es el ejercicio de realizar el árbol genealógico en 22 días. Atención a esto. ¿Por qué 22 días? Porque 22 en numerología y en Kabbalah hace referencia al alefato hebreo. Enseñan los cabalistas que el alefato hebreo, cuando tú lo escaneas o lo dices de izquierda a derecha, pone orden en tu vida. Entonces, el arquetipo 22, haciendo 22 días el árbol genealógico, le estás diciendo a tu inconsciente, pon orden en la información de mi árbol. Qué interesante ¿Ok? eso. Bien. Como digo, este recurso está gratuito para todo el que asista a las consultas de Kabbalah. Luego después, yo no propongo hacer el árbol de cualquier manera, porque la experiencia me ha enseñado que cuando uno tiene una cierta memoria consciente, esa memoria tiende a ser la que siempre emerge. Y nosotros tenemos que buscar las memorias inconscientes. Entonces, para que las memorias inconscientes surjan, el ejercicio que yo propongo es realizar el árbol genealógico durante 22 días, pero el primer día tú agarras el folio en blanco, dibujas tu árbol genealógico de la manera que yo lo explico en mis vídeos, dentro de este espacio terapéutico, lo tengo muy bien explicado, y lo haces el primer día. Le dedicas 10, 15 minutos, lo que te tarde el primer día, en un folio en blanco. Ese folio lo agarras y lo guardas en un cajón. Ujú. No haces nada más. Al día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, agarras un folio en blanco de nuevo y dibujas tu árbol de nuevo, No el anterior, sino no el anterior. empezamos de cero, cada día. Cada día empezamos de cero. Termino el árbol, lo guardo en un cajón. Y así hasta 22 días. Mm, Bueno, las transformaciones que yo he recibido de testimonio de este ejercicio son brutales, qué interesante. porque estamos haciendo salir las memorias inconscientes. Claro, y como eres receptor de las memorias anteriores, las Eso tienes es. ahí. Están ahí. Es que toda la información la tienes ahí, Inés. Todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tienes que poner? Por ejemplo, yo cojo el nombre de mi madre, de mi padre, de la madre y el padre de mi padre, de la madre y el padre de mi madre, así, ¿no? Hacia Sí, atrás, todo lo sí, que pueda. sí. Todo lo que pueda. Normalmente hasta la cuarta generación, Hasta la siguiendo cuarta. el precepto de la Torá, obviamente. Pero sí que me he dado cuenta de que hay personas, fíjate, que han venido a las consultas, que tienen información de hasta 7 y 8 generaciones. Hay auténticos. Esto es tener mucha suerte, lo tengo que Sí, la decir. Esto verdad, no es la verdad, normal. sí. No es normal. Pero tercera y cuarta generación ya va bien. Fíjate, también nos preguntaban sobre la familia de la persona a la que te unes, Sí, suele ser doble de la tuya, y creo que esto ya lo habías comentado, que sí. efectivamente tu pareja suele tener cosas exactas a las que tú tienes personalmente. Sí, es una pregunta muy interesante. El árbol genealógico de la pareja a la que tú te unes, en realidad es tu árbol genealógico también.
Imagínate. Esta sería la respuesta. Es decir, cuando hay muchas personas que vienen a consulta y yo les pregunto por los datos de su árbol genealógico político, vamos a decir, muchas de ellas dicen, pero yo esa información no la tengo, para qué lo quiero saber? Y les explico, digo, es que tú al unirte con esta persona no te unes a la persona, te unes a toda su genealogía. ¿Tiene alguna relación la biodescodificación con todo esto? La biodescodificación tiene relación con todo esto en el sentido en el sentido en el que cuando tú tomas conciencia, por ejemplo, porque la biodescodificación en un principio estaba muy pensada por su creador, Enrique Corbera, para sintomatologías físicas, luego evolucionó hacia bioneuroemoción, que ya no solamente son sintomatología física, sino que ya son situaciones e inclusive una forma de vivir, ¿no? Que en realidad es una filosofía muy similar a la que yo enseño, ¿no? Pero claro que tiene que ver, porque en el momento en el que tú empiezas a buscar desde el punto de vista de una incomodidad, que en el caso de la biodescodificación era una enfermedad física o un síntoma físico, eso te lleva a una investigación genealógica para entender dónde está la información como parte de ese trabajo sanador. Ujú. Y de esa manera se produce una biodescodificación en el sentido de que la información cambia porque la emoción se trabaja, se liquida y como lo que agarra los programas que siguen funcionando en piloto automático son las emociones no liquidadas, entonces la memoria queda totalmente resuelta y por lo tanto queda descodificado en el propio lenguaje de la biodescodificación. Ujú. O sea, estoy entendiendo que la biodescodificación es el síntoma físico. O sea, algo que tú no hablas, el cuerpo lo cuenta, ¿o cómo? Sí, la biodescodificación la definían como la forma de entender los códigos que tu sintomatología física te está dando. Es decir, la sintomatología física es un código, te está dando información. Te está diciendo, investiga qué información te estoy queriendo dar. ¿Qué me está queriendo decir mi síntoma? ¿No? O sea, si Eso te sería. duele la mano o si te duele un pie o por ahí puede venir la información que debes recabar. Así mismo es. Así mismo Ujú. es. Empieza, y es un excelente punto de partida para todo aquel que quiera emprender un camino de autoconocimiento. De hecho, te diré que quizás es el punto de partida más común, porque claro, el cuerpo nos duele a todos y cuando uno le duele el cuerpo no puede evitarle que le duela el cuerpo. Bueno, si tienes situaciones que más o menos te incomodan en la vida, que si una relación con una persona tal o tal, bueno, pero no lo tienes en el cuerpo todo el día doliéndote, ¿me entiendes? Claro. Pero algo que está en el cuerpo lo tienes que mirar sí o sí. Y entonces se puede traspolar esto a la bioneuroemoción. Si tienes una emoción que te persigue constantemente, también debes hacerle caso. Si Sí, estás todo el sí, día triste, si estás todo el día, incluso si estás todo el día alegre, también sí, sí, puede sí. significar un síntoma de algo. Eso es un síntoma de que estás muy feliz. Si estás todo el día alegre, no hagas nada. Estás perfecto. Tú sabes que nunca vino a mi consulta nadie con el motivo de consulta estoy feliz todo el día. Esto nunca me pasó. No me pasa, tú no sé si conoces, hay en YouTube hay unas chicas que hablan, se llaman Estoy mala, te lo recomiendo a nuestros oyentes, en las Estoy que mala. estoy mala. Son dos chicas sevillanas, muy graciosas ellas, que son vecinas y una va a casa de la otra a decirle, algo me pasa porque hoy no me duele nada. Y entonces quiere ir al médico porque no le duele nada. Es buenísimo, lo recomiendo. Inés, perdona un momentito. Es que me estoy acordando de nuestra querida Antonia San Juan, ¿recuerdas, no? El monólogo famoso de mi hija Mari, Maravilla. cuando la madre de Mari le dice a Mari, dice, hay días que estoy como que no me duele nada. Dice, me irá a pasar algo. Increíble, ¿no? Pues esto es así. Mira, también la transmisión psíquica sobre los secretos. ¿Qué es? La transmisión psíquica sobre los secretos. Creo entender a lo que se refiere la pregunta que es bueno, en realidad estaríamos hablando de transmisión de información, pero no verbalizada, es decir, no verbalizada ni no escrita, sino una transmisión a nivel, psíquico. Bueno, estaríamos hablando de telepatía, si es que son dos personas que coexisten en el espacio y en el tiempo, o estaríamos hablando un poco lo que te explicaba al principio, de, mediante, por ejemplo, hipnosis ericksoniana, acceder a las memorias de un ancestro y comunicarte con ese ancestro.
Tú sabes que en el libro del Zohar, esto lo conoces tú bien, me parece, Rabbi Shimon Bar Yochai, que está encerrado en la cueva, allí transcribiendo y canalizando, ¿verdad?, las enseñanzas, en un momento dado se le presenta Moshe Rabenu, Moisés, llamado en el Zohar Raya Mená, el pastor fiel. Y en un momento dado, Moshe Rabenu, Moisés, le revela a Rabbi Shimon Bar Yochai que Rabbi Shimon Bar Yochai es la reencarnación de Moisés. De él mismo. De él mismo. Fíjate qué cosa más potente, ¿no? Interesante. Entonces, y ahí se está produciendo a nivel telepático, a nivel psíquica, la comunicación, ¿no? Porque Raúl, tú puedes heredar, por ejemplo, sí, yo me gustaría heredar cortijos nada más, pero es evidente que heredamos más cosas. Sí. Tú puedes heredar una tristeza o puedes heredar un malestar de un antepasado tuyo y no saber por qué tienes ese malestar, esa tristeza, que no es tuya, que tú dices, pero no tengo motivo para estar mal. Sin embargo, me Sí, levanto triste y me acuesto triste. ¿Qué sí, pasa ahí? sí. De hecho, lo que comenta Inés es bastante común, ¿eh? Es bastante común. ¿Por qué? Pues porque el abuelo o el padre comió uvas verdes y le rechinan los dientes al hijo o a la hija, como decía el profeta Jeremías. Mira, yo tengo un caso muy reciente de una consultante que ella está en afinidad, en el árbol genealógico tiene mucha afinidad con la abuela materna. Y la abuela materna, que vivió la Guerra Civil Española, se le murieron varios hijos en el frente. Y algunos de ellos no en el frente, sino directamente por asesinato. Entonces, esta señora estaba en depresión constante. ¿Por qué? Porque estaba en un duelo constante. Además de eso, el marido se tuvo que exiliar, con que se quedó sola y desvalida sin el marido, con los hijos muertos. Tú imagínate el drama, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que la que sufre, digamos, las consecuencias de la emoción no liquidada y de la situación no saldada emocionalmente, que es el impacto psíquico del duelo, de la muerte, de la no aceptación de esa situación y de pues, no poder lidiar con ella porque no tenía las herramientas psicológicas para hacerlo, o la personalidad o la autoestima, la nieta es la que recibe solamente el síntoma. Pero para que la nieta reciba el síntoma, lo que la nieta recibe es un recipiente de información como un vaso, está lleno de líquido casi hasta arriba. El líquido le vamos a llamar la emoción no resuelta. La nieta recibe el vaso completo con el liquidito hasta arriba, no desbordando todavía, pero casi, Claro. y incorpora esa información. De tal manera que cuando la nieta ha vivido una situación remotamente similar a lo que sería una pérdida, ¿me sigues? Sí. Es la gota Salta el engrama. que hace que salte el programa de la abuela, de la liquidación de la emoción total. Claro, claro, claro. Imagínate qué bestialidad. Claro, no tiene proporcionalidad si uno lo mira solamente desde el punto de vista contemporáneo de esa chica. No tiene sentido ninguno. Porque el árbol genealógico es un ser extendido en el espacio-tiempo. Es un solo ser. En unidades de 3 y 4 generaciones. Raúl, pero dame algo para convertir ese hecho de heredar una tristeza o un duelo que no te corresponde totalmente injusto para mi manera de mirar. Dame algo para que se haga justo. Hay que aportar el recurso correcto al ancestro que generó esa emoción. Pero Y claro, ese es, alguien puede decir, ¿a mí qué? ¿Yo qué culpa tengo de que esta señora perdiera a sus hijos? claro, porque no está entendiendo la tecnología real que hay detrás del árbol genealógico. Eso Esto forma parte de un nuevo, claro, es que forma parte de un nuevo paradigma de percibir la realidad y de ver el mundo. O sea, nosotros tenemos que entender que primero recomiendo estudiar, porque como decía Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, la ignorancia es el mayor mal del ser humano. Hay que estudiar, pero estudiar las cosas que verdaderamente importan, la tecnología de la realidad, cómo funciona realmente la realidad. Y en ese estudio vamos a encontrar que la conciencia se vive a sí misma en distintos estadios o estamentos. Uno de ellos es el árbol genealógico. Otro estadio de conciencia es la conciencia del ser individual. Otro estadio de la conciencia es la conciencia de grupo. Otro, el de la humanidad. ¿Ves tú? Son distintos estadios de conciencia. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, Claro,
que se convierte en justo, ¿no? Cuando te das cuenta de que has sido tú la persona que ha aceptado transmutar esta, ¿no? Como bien que me hiciste recordar lo de Matrix, ¿no? Cuando va al Sí, oráculo y dice, no, si la has sí. elegido tú. Claro, claro, Se convierte en justo, ¿no? Porque claro, alguien puede pensar, ¿qué culpa tengo yo de que a mi abuela se le murieran todos los chiquillos? claro, Entonces, claro. como bueno, tú has elegido ayudar a la familia de esa manera. Sí, hombre, yo puedo ayudar a comprender con mi propio ejemplo en el sentido de que yo hace 25 años no pensaba así. O sea, yo también hubo un momento en mi vida en el que no pensaba así. Mm. Hasta que mi propio intelecto, mi propio cuestionarme, mi propio investigar, me fue llevando inexorablemente a respuestas que ya sí tenían sentido para mí. Pero tuve que dar un salto de conciencia, ¿eh? Es Mm. decir, desde el mismo lugar de conciencia no se puede comprender más allá de los límites de ese propio estado de conciencia. Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a dar el salto y dispuesto a salir de esa zona de confort mental en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? O sea Yo que creo que afortunadamente, y bueno, cuando yo digo bendito COVID, la gente se me echa encima, pero yo creo que de alguna manera ha traído muchas cosas buenas en ese sentido, que creo que está habiendo un despertar diferente, ¿no? Y creo que una de las cosas sería esta, ¿no? sí, Transmutar. completamente de acuerdo contigo, Inés. Toda la situación actual lo que ha traído es un despertar masivo, estoy viendo en persona, ¿eh? Personas que estén escuchando esto igual no lo ven porque tienen un día a día donde sí han cambiado cosas, pero no tienen contacto con las personas que despiertan. Pero como mi profesión es tener contacto diario con personas que despiertan, te puedo decir que es masivo el despertar. Qué bueno. Esto no sale en ningún sitio, pero te lo digo yo, porque soy, digamos, la primera línea a la que acuden las personas, ¿no? Entonces, es una excelente noticia. Las preguntas que siguen, yo creo que han sido contestadas ya, pero yo creo que no importa darle una nueva vuelta. Porque, A por ver, ejemplo, nos preguntan qué es el sentido biológico del transgeneracional, biológicamente hablando. biológicamente hablando, la Kabbalah nos enseña que el ser humano se compone de cuerpo y de alma. Cuando el alma decide encarnarse en el cuerpo, la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma se fusionan, siendo dos inteligencias realmente muy distintas. Para poner un ejemplo, en términos de ordenadores, vamos a decir que una sea el sistema operativo Mac y el otro sea el sistema operativo Windows, Ujú. para decirlo así. Pero se hacen compatibles. Y la fusión de ambos forma lo que se llama el carácter o personalidad, que nosotros también estudiamos en nuestra escuela. Entonces, se me fue la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Discúlpame. ¿Cuál es el sentido biológico? Ah, sentido biológico, disculpa, sí. Ujú. Entonces, ¿el sentido biológico cuál es? Corresponde a la inteligencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene su propia inteligencia. ¿Qué es lo que busca el cuerpo? Sobrevivir. ¿Qué busca un animal? Sobrevivir. Hay un Nosotros sentido tenemos, claro, nosotros inteligente. tenemos un cuerpo animal y lo que el cuerpo animal quiere es sobrevivir, antes nada. Entonces va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Es cierto que cuando el ser humano, que no es únicamente un cuerpo animal, sino que es mucho más, es alma, es intelecto, es raciocinio, es trascendencia, ¿no? O Ujú. aspiración a la trascendencia, va consiguiendo condiciones de vida más elevadas, se va olvidando un poquito de lo que es el puro sentido de supervivencia porque ya tiene las cosas para sobrevivir. Es por eso que suceden las crisis de manera periódica en el mundo. El papel que tienen las fuerzas del mal es generar constantemente crisis para bajar el nivel de vibración, para volver al ser humano al nivel de supervivencia, porque en el nivel de supervivencia es en el que el ser humano únicamente va a poder hacerse preguntas, porque va a tener que mirar su cuerpo. Claro, claro, claro. De alguna manera nos está pidiendo la Kabbalah, Raúl, que trascendamos lo biológico. Bueno, un grandísimo cabalista que tú y yo conocemos, desde el que aquí le mando un abrazo enorme, Mario Sabán, hace no mucho en mi canal afirmó con rotundidad que la materia está agotada. Yo estoy de acuerdo con él. Es decir, estamos en un momento de la humanidad llamado la era del Mashiach, en el cual para la mayoría de la población, para la mayoría de las personas, desafortunadamente es necesario el dolor porque todavía no se cuestionan otra forma de vivir, pero para una parte muy creciente de la humanidad,
que ojo, no tiene que ser muy numerosa, sino que tiene que ser el número suficiente, ya sabes, el síndrome del centésimo mono, ¿no? Una masa crítica. Para que se produzca un cambio, pues estas personas ya están empezando a entender que efectivamente la materia está agotada y que tiene su función. En la Kabbalah se dice que para la ascensión hay que bajar Keter a Malhut, es decir, bajar los más altos principios de trascendencia, hacerlos aterrizar aquí en el mundo físico, pero para elevar el mundo físico. Como decía Rabbi Nachman de Breslev, eleva todo lo que hay a tu alrededor. Eleva todo con tu conducta, con tu actitud, con tu pensamiento, con tus acciones. Y en ese sentido, a pesar de que Mario Saban decía que la materia está agotada, y yo estoy de acuerdo con él, pasamos realmente a una materia trascendida, diría yo, de otro modo, ¿no? Otro tipo de vibración. Sí, otra vibración. ¿Diferencia con el intergeneracional? Bueno, no existe intergeneracional. Vale, Claro, no existe en el sentido de que en realidad, visto desde un punto de vista más amplio, repasamos, ¿no? Tenemos el individuo, una conciencia. Tenemos el árbol generacional, una conciencia colectiva más amplia. Tenemos el inconsciente colectivo de España, por ejemplo, de los españoles, otra conciencia. El inconsciente colectivo de la humanidad. Desde el punto de vista en qué círculo sitúe mi conciencia, así contemplaré de una manera u otra lo generacional, lo intergeneracional o lo transgeneracional. ¿Dónde sitúo mi conciencia desde la que observo la realidad? Y si la sitúo desde el punto de vista humanidad, es que todo es humanidad. Es que todos son generaciones. ¿Hay un transgeneracional de países? Lo digo por el pueblo judío. Hay una conciencia colectiva del pueblo judío, indudablemente. Además, me pones el ejemplo del pueblo judío que tiene un transgeneracional y una conciencia colectiva especialmente dolorosa y especialmente significativa en la historia de la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, es el pueblo que acepta ser custodio de un saber que en el día de hoy es el que nos está liberando de la esclavitud mental, a un alto precio, porque pagaron un precio altísimo por ser custodios de esto. Es decir, el holocausto no fue una casualidad, la Inquisición española no fue una casualidad. Lo que se busca es... Cristo, ¿no? Claro, el mismo Jesús, pero lo que se busca con la expulsión y el afán de exterminio de los judíos no es por los judíos en sí, es por el conocimiento que un muy pequeño grupo de judíos tiene para liberar a la humanidad. Esto es como cuando en una película de acción tú quieres, el asesino quiere cargarse a un individuo que va en un avión y para cargarse al individuo que va en el avión destruye todo el avión. Todo el mundo. Eso fue lo que se ha hecho con los judíos. Pero tienen también tu transgeneracional. Hombre, de alguna manera han intentado, pues, no sé. Indudablemente. Indudablemente, porque ha sido un pueblo perseguido, al que se ha tratado de liquidar, de exterminar, o sea, de barrerlo de la faz de la tierra. Entonces, eso primero tiene consecuencias transgeneracionales tremendas, porque, y eso doy fe de que muchos de los judíos que conozco son así, tienen una fuerza increíble, tienen un ingenio increíble, tienen una inteligencia fuera de lo común. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir, porque tienes que buscar la forma de que no te exterminen. Claro, han desarrollado hasta el séptimo sentido. Otra preguntita. ¿Es cierto que lo que la primera generación calla, lo grita a la siguiente? ¿Es un altavoz? Sí, correcta. Es lo que hemos dicho antes de que los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Es lo mismo. ¿Hay una lealtad invisible? El mismo concepto, lo que pasa es que nombrado de diferente manera. Lealtad invisible en realidad es la ley de causa y efecto. Lo que yo también denomino en mi escuela el binomio problema-solución. El problema lo encarna el abuelo y la solución la encarna el nieto. Pero es lo mismo. Raúl, nos queda poco tiempo. Me gustaría que nos dieras, tú sabes que somos muy de trucos en este programa.
¿Algún Sí. truquito para darnos cuenta o para solventar? Aunque yo remito a todo el mundo a tu página web, Arquetipo Raúl Durán. ¿Algún truquito que nos dejas así ahora en antena? Y también quiero hablar de los próximos cursos que tienes en tu escuela, ¿eh? Venga, vamos allá. Yo recomiendo mucho meditar cabalísticamente. Mm, Muchísimo. No es hablar por hablar, es hablar desde la experiencia. Y no solamente desde mi experiencia personal, sino de los miles de testimonios que nos llegan de personas a los que les ha cambiado la vida meditando cabalísticamente sobre letras hebreas. Recomendación. En mi escuela hay un curso gratuito de 22 meditaciones cabalísticas. Te llega por email, cada día te avisa de la meditación que te toca hacer, etcétera. Es decir, está como muy programado para que la persona lo viva con una experiencia de transformación. Yo recomiendo esto. ¿Por qué? Porque te transforma. Porque las letras hebreas son los componentes de la realidad y cuando yo empiezo a hacer afinidad con las letras hebreas hacen afinidad conmigo, a ese nivel de conciencia. Eso en cuanto a recursos. Pero, Para... perdona, Raúl, porque nos van a preguntar, ¿y es necesario saber hebreo? No, no es necesario saber hebreo. Perfecto. No es necesario saber hebreo, es necesario seguir, porque además las meditaciones son guiadas, con lo cual déjate guiar y permítete la experiencia, relájate y permítete la experiencia. Y luego, pues, referente a los próximos programas que tenemos listos para salir, el siguiente programa va a ser el programa de letras hebreas, precisamente, que va a salir en junio, sí, en junio va a estar disponible ya en la escuela y que va a ser un programa muy potente, que bueno, del que llevamos ya 2 ediciones y del que estamos muy satisfechos. Es un programa largo, es un programa que implica compromiso. Cuando digo largo, estamos hablando de 6 meses de estudio profundo de las letras hebreas, además y no solamente de las letras hebreas, sino con prácticas asociadas a cada una de las clases, a cada una de las letras que vamos a ver. Para los estudiantes avanzados de Kabbalah le va a resultar muy interesante porque van a encontrar hidushim o novedades que no están en los libros de Kabbalah, sino que vienen de mi propia investigación, mi propia experiencia. Y para aquellos que no saben absolutamente nada de Kabbalah, es el camino, yo creo, adecuado, empezar por el estudio de los componentes básicos, que son las letras hebreas, en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo y que puede comprender todo el mundo, tenga estudio o no tenga estudio. Entonces, ¿Ayudará eso esto, ayudará esto también, por ejemplo, a las personas que están interesadas en el transgeneracional? ayuda en el sentido de que te va a hacer empezar a tomar conciencia del sentido de unidad y del pensamiento arquetípico y holográfico, al que yo doy mucha importancia. Es decir, cuando yo enseño las letras hebreas, no las enseño como se han enseñado tradicionalmente en la Kabbalah, aunque tomo mucho esa fuente de las fuentes tradicionales, ojo, del Sefer Yetzirah, del Zohar HaKadosh, del Bahir, es decir, todas las fuentes tradicionales yo las respeto muchísimo. Ujú. Pero estamos en el siglo XXI y yo aporto toda la cultura del siglo XXI. Lenguaje informático, lenguaje computacional, mecánica cuántica, teoría de supercuerda, es decir, todas las tecnologías que han ido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, necesariamente han de entenderse integradas con la sabiduría de la Torá, de la sabiduría de la tecnología de la realidad, la simulación holográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Tantas las cosas. letras hebreas es alta tecnología informática. Altísima, altísima, Todavía estamos sin altísima. comprenderla. No quiero dejar esta pregunta pendiente y ya nos despedimos. ¿Las constelaciones familiares también nos ayudarían a solventar algo de esto del transgeneracional? Sí, rotundamente sí, sin ninguna duda. Apoyo las constelaciones familiares, me parecen, sobre todo, son muy interesantes, no tanto desde el punto de vista numerológico, que para las personas que necesitan explicaciones como más racionales no les va a servir las constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares se tratan más de dejarse sentir la energía. Esto a una persona racional le cuesta tremendamente, porque no quiere explicaciones lógicas, ¿comprende? Pero, por ejemplo, para las mujeres, que sois completamente intuitivas, las mujeres no tienen problema en hacer constelaciones familiares porque no lo van a cuestionar, porque sois más de sentir.
Ujú, Para los hombres más femeninos, más creativos, tampoco van a tener problemas porque son más de sentir. Ahora, para los hombres más racionales y para las mujeres más racionales, que también las hay, aunque muy pocas, racionales me refiero mentales, ¿no? Que tratan de ver justificaciones mentales, pues las constelaciones probablemente les van a suponer un motivo de enfado más, de por qué me pasa esto, ¿no? Y esto no me dice nada y yo quiero la solución ya. Y no funciona así. Funciona más en el dejarse sentir, en el permitir que las energías terminen sus movimientos naturales y tú ayudarlas a que completen sus movimientos naturales, sea una energía de emoción, sea una energía de pensamiento, sea una energía de acción física. ujú. Raúl, para ir terminando, si quieren contactar contigo, ya hemos dicho a través de la página para tus cursos, ese curso gratuito que estás ofreciendo de las meditaciones. Meditaciones, sí. Sí, y este nuevo que vas a empezar de las letras hebreas. Pero si alguien quiere consulta contigo o con Daniela, con tu esposa, ¿cómo pueden hacer? Bueno, Daniela no hace consultas ya desde hace ya años, ¿Ah, lo sí? siento decirlo. Bueno, Yo la estoy animando, para que vuelva a hacer consulta, que sé que será algo muy celebrado si algún día se decide hacerlo, sí, 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 porque realmente es muy buena, es brillante. sí, doy fe, doy fe. Pero las personas pueden tener consulta conmigo en el formato grupal. Me explico. Ajá. Yo, dentro del formato grupal, yo veo el caso individual de la persona que quiere consulta. Es decir, la persona va a ver su caso y yo voy a ver su caso. Ujú. Pero lo vamos a ver compartido para que otras más personas estén viéndolo y beneficiándose de eso. ¿Por qué motivo? Porque estamos en una época de la humanidad que hace necesaria la conciencia de grupo y la conciencia trascendente. No solamente cuenta el individuo, cuenta el individuo incardinado en un grupo, incardinado en un país, incardinado en la humanidad. Fenomenal, fenomenal. Raúl, ¿algo que nos haya faltado que tú quieras hacer mención en el programa antes de decirnos hasta luego? Pues yo quisiera agradecerte una vez más, Inés, por tu invitación, decirte que me alegro mucho de de volverte a ver. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y lo que me falta es darte las gracias y que ya sabes que estáis invitados aquí a mi casa, ya te lo he dicho en privado y te lo digo en público también, porque Para bueno, porque ¿cuándo se porque abrirá ese centro? Bueno, cuando el COVID lo permita, pero aparte de eso, ¿cuándo se abrirá ese centro para poder hacer retiros y poder ir allí y estar cerca? uy, mi mujer Daniela está loca porque eso ya ocurra. Estamos trabajando en ello, que diría un antiguo presidente español, pero yo creo que estamos dando los pasos adecuados. Ya tenemos el lugar, ya estamos viviendo ya en el lugar y de hecho es un lugar muy prometedor y que tiene todo lo necesario para poder ser centro de reunión y de expansión de conciencia de aquí para el mundo. O sea que va a ser muy pronto, Dios mediante. Nos alegramos de que pronto podamos disfrutar de eso. Pues muchas gracias, Raúl. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues agradecemos a nuestros oyentes una vez más y nos oímos el próximo miércoles. Gracias, gracias por estar ahí.